Muchas gracias por asistir a esta mesa redonda que lleva por título Museos, Arte y Sostenibilidad. Como bien saben, hoy es el Día Internacional de los Museos y el ICOM, que es ese organismo internacional que trata sobre la museología y la museografía, plantea como lema este año Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Para ello nosotros hemos planteado, aparte de jornadas de puertas abiertas, de visitas por la mañana al espacio y a las diferentes áreas de trabajo de la Regenta, también hemos programado esta mesa redonda para debatir un poco no solo sobre los museos, sino también sobre el papel de los artistas en torno a la sostenibilidad, sobre diferentes propuestas y planteamientos que también introducirá Gopi Sadarangani, que ejercerá de comisaria. Voy a introducirles, a hacerles una pequeña introducción de cada una de ellas, para que también tengamos información de las derivas y de los trabajos que han llevado a cabo. Gopi Sadarangani es licenciada en Historia del Arte y máster en Teoría y Estética del Arte, también por la Universidad Complutense de Madrid. Además es comisaria y crítica de arte, ha llevado una amplia trayectoria trabajando para revistas especializadas en el mundo del arte contemporáneo y ha curado, ha comisariado numerosas exposiciones, principalmente en los espacios propios de Canarias, en prácticamente todos los espacios y centros de arte de Canarias, también en esta casa. Y ella ejercerá, como les decía, de moderadora. También está con nosotros Marta Torrecilla, ella es arquitecta y artista visual, trabaja desde la preocupación sobre los residuos en el entorno que habitamos. También como artista ha desarrollado proyectos en exposiciones colectivas y también individuales, si mal no recuerdo, en Fuerteventura, en la Casa de los Coroneles. Tiene pues esa reflexión siempre aparejada sobre qué hacer con los residuos que generamos en nuestro día a día. Por su parte, Luna Bengochea es licenciada en Bellas Artes y también tiene un máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia. Ella, su trabajo, su práctica artística gira en torno a la problemática de las industrias de la alimentación principalmente, y a pesar de su juventud tiene un amplio recorrido en el mundo del arte contemporáneo, ha estado en numerosas residencias artísticas en diferentes países y también ha expuesto en exposiciones colectivas vinculadas a temas de sostenibilidad, principalmente con la comisaria Blanca de la Torre, y bueno, también tiene una obra que reflexiona sobre estos temas. Y por último, no, María Esther Aspeitia, ella también es arquitecta y artista visual, trabaja desde el paisaje, desde la creación de espacios de carácter geométrico, también desde esa geometría áurea, por así decirlo, sagrada incluso, y sus reflexiones también están volcadas en cómo habitar esos espacios abandonados y dejados en el entorno natural. También tiene una amplia trayectoria, son principalmente en Canarias, en el ámbito expositivo. Y por último, Adriana Martín, ella es educadora social, vinculada, ha colaborado con Ben Majek, Ecologistas en Acción, sobre todo principalmente en proyectos educativos vinculados al tema de la educación, principalmente entre adolescentes. Yo, sin más, le dejo la palabra a Gopi y a las compañeras, y después espero también que generemos un debate sobre lo que se plantea aquí, si les apetece. Muchas gracias. No se oye, ¿no? Bueno,
simplemente para empezar a hablar, pues iba a poner un contexto, digamos, para empezar a conversar entre todas. Un contexto que nos puede servir, pero lógicamente es subjetivo. Y bueno, son algunas conclusiones que quiero compartir. Quiero compartir porque algo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, se trata de tener un espíritu crítico porque estamos precisamente ahogados en algo que se nos viene encima y aunque a mí no me gusta mucho hablar, hay que hablarlo. ¿Por qué digo esto? Porque las metodologías convencionales con las que se han analizado todas las producciones artísticas, las metodologías, digo, de historiadores y críticos ya han sido cuestionadas desde un debate que viene del siglo XX, desde el siglo XX. Han sido reconocidas agresiones culturales, de nacionalismo, de colonialismo, y también han sido desenmascaradas nociones erróneas como la de tercer mundo, que en realidad lo que ha hecho es velarnos la posibilidad de entender algo sobre los recursos naturales y esconder la ignorancia en el mundo hacia todo esto. Es un marco muy general, pero digamos que un poco me gustaría ponerlo como base. Todo atravesado por la tecnología, que es una fuerza cultural también. Y hoy en día todo polarizado, gracias, por los conflictos, la geopolítica y las religiones. En este panorama, el concepto de desarrollo sostenible aparece para enfatizar, poner énfasis en, digamos, la conciliación, o la palabra no es conciliación, es, bueno, sí, entre, lo voy a poner un poco esquemático, entre la economía, el bienestar, lo que llamamos la sociedad del bienestar, la economía, la ecología, que son los recursos naturales, y la sociedad, el ciudadano. Digamos que si lo visualizamos en esferas, la coalición entre esos tres rangos darían la sostenibilidad. Si todo eso fuera justo, ¿no? Para poder, digamos, que los que vengan detrás puedan hacer lo mismo, por ejemplo, que hacemos nosotras, exposiciones, obras y tal. Y la pregunta la lanzo a ustedes y se la lanzo a nuestras artistas, que todas están vinculadas con el tema de la sostenibilidad. Y es si el arte es una vía adecuada para desarrollar este concepto y ponerlo y que crezca, y si el arte cumple, el arte es una vía también que cumple en sus procesos con el desarrollo sostenible, hablando de los museos, de toda su dinámica, su gasto, en fin, creo que seguro que hay algún material para que nos pongamos a dialogar sobre ello, y pues quien quiera. Como tengo a María Esther aquí enfrente, tú estás muy vinculada con el arte público, el encuentro del espectador con el arte, la naturaleza, la huida, incluso una disidencia hacia la naturaleza. Pues igual quieres
empezar. Vale, pues empiezo, yo rompo el hielo de nosotras. Creo que ciertamente la economía y la ecología han de estar unidas para tener un mundo más sostenible, ¿no? Y que tanto nuestra práctica como la vida sea más sustentable. Y no sé, desde mi punto de vista, creo que estamos en un momento tan crítico que en lugar de estar viendo todo lo que estamos perdiendo, por lo menos yo lo que hago, intento pensar en positivo y yo qué puedo hacer para no amargarme yo la vida, ¿no? Porque si no es como y todo tan antisostenible, pues buscar de alguna manera ser lo más económica posible, tener los menores gastos, consumir los menos recursos y generar la mayor vida que pueda. Y si puedo ayudar con mi práctica a otros, ¿no? En mi profesión claro, combinar la arquitectura con el arte es una forma de experimentar conmigo misma, con mi persona, con el territorio, ¿no? Ciertamente está todo muy mal, pero también tenemos un montón de paisajes abandonados, muchas tierras de cultivo expectantes, con una tierra buenísima esperando que le planten semillitas y alguien las cuide. Entonces, a lo mejor en vez de quejarnos, podríamos remangarnos y ponernos a trabajar. Es lo que yo pienso y lo que yo hago. ¿Así? ¿Podrías ilustrarnos así con alguna práctica, algún ejemplo? Pues... me entusiasma esto porque no sé si recuerdas antes que me preguntaste qué era Sí. Era Olafur Eliasson, que es un artista nórdico que digamos que su trabajo... Igual se me oye sin esto, ¿no? Sí, pero vale. Bueno, que su motivo es la sostenibilidad y él ha puesto en práctica siempre proyectos en torno a la energía con luz solar. Bueno, es el que hizo en la Tate Modern, en la sala de turbinas, un sol gigantesco, que eso fue un hito en una ciudad sombría, ¿no? Que cómo puede cambiar el carácter de las personas, ¿no? Una intervención de ese tipo. Pero luego eso lo llevó a pequeñas lámparas solares que creo que acabó colaborando con IKEA para llevar a África y a comunidades, digamos, desatendidas de energía, y en lámparas individuales, en fin, que es lo mejor que entiendo, en la línea que tú... Sí, por ejemplo, yo que sé, ¿cómo creo que nos podríamos preguntar, cómo yo puedo contribuir a que mi mundo sea mejor, más sostenible y así el mundo de todos, ¿no? Si todos nos planteamos eso y según nuestros talentos y nuestras capacidades nos ponemos, pues esto sería mucho más sostenible, alegre, positivo. Ya está la realidad como bastante dura, ¿no? Muy avanzada. Sí, eso lo alimentamos con nuestras palabras y nuestros pensamientos, pues poco hacemos, creo. Entonces, bueno, yo es que me gusta lo positivo, la luz y intentar encontrar algo, un rayito de esperanza, pues eso. Pues mira, este señor con su práctica... Sí, porque él en realidad lo que venía a incidir es en esta pregunta: ¿puede el arte ser una vía que ayude a las comunidades, de hecho, que sea un hecho que por la vía del arte se pueda aportar? Por ejemplo, Luna, seguro que con esta pieza, explícala tú. Sí, pues justo iba a decir que estoy también con Esther y estoy con la idea de que a través del arte es una manera de crear, que es basarse en lo positivo, en lo que está por hacer
y no en concentrarse simplemente en lo que ya se ha hecho y en las consecuencias que estamos viviendo bueno, de la industrialización y de la producción desmesurada, de la explotación de los recursos, etcétera, ¿no? Y pienso que sí, en ese sentido, el arte puede ser una vía para abordar diferentes cuestiones, para empezar a abordar la problemática desde el punto de vista conceptual, para redefinir toda esta realidad que estamos viviendo, por lo menos analizarla y ser consciente, ¿no? Y por otro lado, también desde la propia práctica, también generar nuevas soluciones o generar nuevas ideas que puedan darnos posibilidad a desarrollar otras opciones, ¿no? También me parece súper importante y fundamental la educación, y en ese sentido creo que la institución, el museo como institución y como centro cultural ofrece una gran riqueza, ¿no? En ese sentido, para ilustrar y para acercar de una manera amable pues, discursos como este, ¿no? Que tengan que ver con la ecología y con la sostenibilidad. Y sí, como dice Esther, yo también es algo que me cuestiono en mi propia práctica artística, estas cuestiones, ¿no? Y bueno, todo se inicia a partir de una serie de vivencias personales que me llevan a cuestionar mi manera de alimentarme. Esto ocurrió yo tenía 21 años, hace casi 20 años, o bueno, no sé si tanto, me fallan los cálculos, a ver, no tanto, 2011, sí, no soy tan mayor, un poco menos, 10 años, fue en 2011, ustedes calculan. Y la cuestión importante, ¿no? Eso me lleva a un poco entender de una manera distinta mi relación con el alimento y cómo el alimento afecta a nuestra salud y cómo también afecta en un montón de esferas de nuestra vida, también a nivel social, a nivel cultural, todas las capas que puede tener nuestra manera de relacionarnos con el alimento, la manera que tiene el ser humano de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Al fin y al cabo. Y en una búsqueda de coherencia en mi proyecto artístico y mi trabajo, pues comienzo a elaborar piezas tratando de ser lo más sostenible posible. Estábamos viendo antes imágenes de algunas intervenciones que he hecho en el paisaje, en las que siempre cuento con una serie de premisas, que son utilizar materiales locales propios del territorio en el que estoy interviniendo. Estábamos viendo una intervención en una salina que se sitúa en el Hierro, son unas salinas abandonadas, que son del siglo XVIII, que están en la zona de las Puntas, y que actualmente pues, este paisaje está abandonado y no tiene ningún... El dibujo que veíamos era con sal. Está hecho, es un dibujo hecho con sal, un dibujo a gran escala, hecho con sal y vinculado también a todas las aves que dependen en el territorio canario, en sus periodos migratorios, de su paso por las islas para alimentarse y para anidar, ¿no? Y que debido a cada vez la falta de estos espacios, de estos lugares, se ven también amenazadas y no encuentran lugares en donde poder hacer esos... ¿Qué aves son? Hay un montón de aves migratorias, hasta unas 70 aves migratorias por lo menos están registradas en Canarias, pues como son el flamenco, por ejemplo, que pasan por las salinas de Janubio, en Lanzarote. Sí. Por Huelva, eso que... Sí, son aves limícolas que dependen de los espacios, de este tipo de espacios salinos para alimentarse. Y bueno, en mi caso vinculaba estos espacios con estas aves migratorias, por eso son dibujos a gran escala de diferentes aves como el chorlitojo patinegro, el archibebe común y bueno, una serie de aves que pasan en esos periodos por las islas. Y a partir de ahí sí que he ido desarrollando una línea
de este tipo, ¿no? Que son intervenciones realizadas en espacios bien infrautilizados o bien con una carga interesante a nivel cultural. Por ejemplo, en 2014, gracias a una beca con el Centro de Arte de la Regenta, pude hacer una residencia en Bolivia y ahí trabajaba con agricultoras que cultivaban la quinoa, que actualmente es muy conocida en el mercado internacional y que eso ha hecho que suba el precio y que al final no sea asequible para las personas que viven en los lugares donde se cultiva. Entonces, en base a esta idea, también trabajé directamente con los colores que me ofrecía la quinoa para elaborar una alfombra, también en un territorio, en la cumbre andina, un espacio que tiene unas connotaciones sagradas y rituales y tal, de manera que, bueno, para vincularlo un poco con el territorio en el que se produce y vincularlo con la tierra, ¿no? Y con este hecho de producir, de cultivar, de crear, ¿no? Y bueno, creo, para seguir vinculando con el trabajo de ustedes, porque pienso que todas estamos en la misma línea de trabajo, también, por ejemplo, Marta, que acabamos de ver, Marta Torresilla, hemos visto ahora una intervención, ella también le da una vuelta a su práctica artística para vincularla con la sostenibilidad de una forma súper coherente, ¿no? Pues, no sé si quieres comentar algo. sí, yo te lo agradecería. Bueno, un poco para... Gracias, Luna. Bueno, es verdad que antes que nada, gracias por, no sé, contar conmigo y es verdad que me siento muy cómoda con ellas dos artistas porque conozco su trabajo y compartimos prácticas de consciencia medioambiental, al fin y al cabo, ¿no? Y en cuanto a tu comentario de antes, que preguntabas cuál es el papel del museo o del arte, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene que tomar? Claro, sí, el arte, digamos, también respeta la sostenibilidad en su mecanismo, ¿no? Imagínate, los grandes museos o los pequeños, un poco hablaba en ese sentido y luego en el otro también. A ver, yo varias cosas. Creo que para mí el arte que a mí me interesa es un arte que cuestiona y que habla del momento que vivimos y por lo tanto, si a mí me preocupa el momento que estamos viviendo, dentro de todos los temas que podríamos tratar, uno de ellos es la emergencia climática y dentro de todas las cosas a tratar, mi tema suelen ser los residuos, pues eso es lo que me hace utilizar el arte o la práctica artística para hablar de eso. Creo que no podemos obviar que es algo grave y no solo el museo, o sea, creo que toda nuestra sociedad tiene que cuestionarse cómo vivimos. Al fin y al cabo, yo creo que la solución es fácil, pero porque es de crecer, pero de crecer significa renunciar. Incluso desaprender. Y yo un poco en la introducción lo que quería enfatizar es que lo que hemos hecho no está bien. Entonces un poco desaprender ayudaría como a sentar bases o nuevos museos o no museos, no lo sé, ¿no? Pero o convertirlo en otro tipo de forma de incidir, pero ¿cómo se llama? Desjerarquizar los espacios, ¿no? Un poco y que la gente tome conciencia, se apodere, participe. Yo también estoy viva y quiero ponerme en el lado de los que podemos a lo mejor aportar algo, ¿no? Hay una cosa que me pregunto y durante mucho tiempo yo llevaba mucho ese discurso como del consumidor consciente, que lo sigo intentando practicar, ¿no? Pero es verdad que durante los últimos años me he empezado a cuestionar porque
el pensar que cada persona tiene un poder de elección en su vida cotidiana, etc. Pero el quedarnos con ese discurso hay un pequeño peligro que es darnos una responsabilidad individual. Y al final vivimos en sociedad y hay muchísimas cosas que, o sea, somos una red y que dependen, o sea, que no todos tenemos el mismo valor al ejercer una acción. Entonces, pues tanto el gobierno como las empresas o los grandes dirigentes tienen que posicionarse y nosotros como ciudadanos podemos hacer, no sé, intentar comprar local y todo esto, pero te pone como mucha presión a que el mundo vaya a cambiar por tus pequeños actos. Claro, creo que es injusto también. Es una realidad que Y si eso nos a lo marcan mejor, un sendero, así yo nosotras, le lanzo la bola a... pues, Al futuro. Estaba pensando en eso, que muchas veces se nos responsabiliza de cómo está el mundo. Es decir, es como tú no reciclas, pues por tu culpa los pájaros se están alimentando con plástico y demás. Y eso no es así, es decir, nosotros sí podemos poner nuestro granito de arena en el sentido de que en nuestro día a día cambiar ciertas actitudes, acciones para la mejora, pero si realmente el mayor productor de esos residuos, que son las grandes empresas, las grandes fábricas, no hace un cambio en su forma de hacer, de nada va a servir que nosotros hagamos ese cambio si ellos no. Entonces también lo que tú estás diciendo es desaprender. Al final desaprender es una acción muy difícil, sobre todo en este ámbito, porque significa renunciar. Renunciar a la comodidad que tenemos de ir al Mercadona o al Hiperdino y coger la bandeja de plátanos que nos dan, porque encima de esa es otra ironía que encuentro yo en esta política de sostenibilidad, de vamos a reducir los residuos, como decían, los plásticos, pero después vas a la zona de verduras y te encuentras 3 plátanos puestos en plástico. Entonces es un poco replantarnos eso. Además, como estaban diciendo antes, que todas han comentado, el tema local. Muchas veces nosotros miramos a cambios grandes, a ese el gráfico está derritiéndose, pero realmente eso, aparte que nos lleva a una visión negativa, porque nos frustramos al saber que no podemos hacer, lo primero es mirar lo local, es decir, si aquí al lado están haciendo una obra que no es viable para la sostenibilidad ni para nosotros mismos, porque al final vemos que el tema del turismo, están haciendo un nuevo hotel, eso está perjudicando a nosotros como ciudad y a nosotros como territorio. Es importante, si tenemos una zona que está derruida, que no está siendo tratada, pues centrarnos en ello y no seguir construyendo más, porque al final estamos construyendo más, pero estamos desatendiendo lo que ya está construido. Por ejemplo, lo de la salina. Si lo tenemos ahí, podemos sacar uso. Claro, pero aquí se plantea si puede el arte incidir sobre la política, ser un poder que también mande, porque yo estoy con ustedes de acuerdo, o sea, si a ti te marcan una vía para ir, es muy difícil que tú hagas el pino puente, tienes que cuidar a tus hijos, trabajar, y claro, no podemos cargar con... Se debería de legislar, ¿no? No se puede empaquetar 3 plátanos, no se puede... Pero la pregunta de hoy era si el arte puede realmente convertirse, que creo que sí que lo es, sí que puede cambiar las conciencias o informar a la gente, a los niños que vienen a las exposiciones. Imagina que crezcan ya con una sensibilidad que nosotros no tenemos, incluso otros países la tienen más desarrollada que nosotros. En fin, es un problema controvertido, pero yo, claro, yo confío en ustedes, digamos, así de claro. Ahora cada vez que voy a comprar y veo una sandía de estampado,
pienso en Luna. El o- El otro día, ¿sabes? Las cerecitas, las sandías, y digo, joder, Luna me ha amargado mis estampados. Ya no los quiero. Desde mi punto de vista, justo lo que acabas de comentar me parece que es algo relevante. Pienso que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, estamos continuamente bombardeados de información, y no solo de información, sino de imágenes. Y pienso que esas imágenes, que predominantemente vienen del marketing y generan una serie de imaginario colectivo común, pienso que es muy poderoso a la hora de hacernos creer, pues, o hacernos ver la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y el marketing utiliza mucho embellece de alguna manera o es digamos, engañoso, porque el mensaje que suele dar, por ejemplo, poniendo el ejemplo de las empresas que utilizan la sostenibilidad para vender su producto, ¿no? Como ese greenwashing que utilizan las empresas, y puede ser tan confuso y tan engañoso que yo creo que a través del arte podemos combatir, en cierto modo, ese imaginario, generando nuevas imágenes con un sentido crítico. Y pienso que esas imágenes también se quedan en la retina de alguna manera. Lo que acabas de decir tú me parece muy bonito, porque que tú vayas al supermercado y pienses en una pintura que yo he hecho, que además en 2011... Sí, yo ya estoy maleada. Esa serie. Y Veo que, un plátano empaquetado y digo, Dios, y que ¿de dónde vienen los productos que hay detrás de cada alimento, ¿no? Que es lo que Luna... de alguna manera, eso se queda también en la retina, y de alguna forma es contraponer imágenes a lo estándar, a lo que nos dan prefabricado, ¿no? Pues eso, a las imágenes que solemos consumir habitualmente. Y creo que desde lo visual sí que podemos aportar un discurso diferente, un discurso alternativo, ¿no? A mí me ocurre lo mismo con las intervenciones de Marta, ¿no? Yo ahora cualquier contenedor que veo, aparte de gracias a su obra, también conocí toda la función, bueno, esta pintura, claro. Eso lo llevo yo grabado. Pero, por ejemplo, a través de la obra de Marta conocí el funcionamiento de la empresa que gestiona los residuos en las Islas Canarias, ¿no? Que es Ecoembes, que además ya el nombre en sí mismo nos da a entender como una empresa que se dedica a residuos y que se llama Ecoembes también puede, a través de la dialéctica, ¿no? De la retórica, puede darse un nombre que parezca algo completamente diferente, ¿no? Y gracias a ella sabemos pues que, bueno, que igual no es tan eficiente la gestión de los residuos en Canarias y toda la problemática que existe con eso, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista simplemente quería decir eso. Yo creo que sí que podemos generar un imaginario alternativo, y eso es necesario ahora mismo, pienso. Bueno, por alusiones. Sí, Es cierto que, bueno, en las intervenciones que he hecho, una de las más, bueno, la más potente que hice, y fue dentro de una exposición colectiva que organizaban PSJM, que se llama Biotopías. Era Biotopías 2, que ya llevan 3 ediciones, y bueno, era una intervención en el espacio público, y lo que hice fue pues ir a visitar al ecoparque, que también es maravilloso, que es la planta de gestión de reciclaje de aquí de la ciudad, y pedirles si me prestaban envases compactados durante un mes, y los pusimos en el Parque Doramas. Dentro de una estructura de andamios que hacía alusión a la dimensión de un contenedor de barco, porque yo quería hablar de... mira, aquí están las imágenes. Bueno, esto era un poco... La verdad que era
bueno, una bofetada de realidad a las personas, porque es cierto lo que comentaba Luna, ¿no? Que en esta sociedad de las imágenes que vivimos bombardeados, pues hay veces que, bueno, que todos somos conscientes de algunas imágenes que nos han llegado, yo qué sé, de las islas de plástico en el océano, etcétera, etcétera. Pero cuando lo ves delante, cambia el rollo, ¿no? Creo que porque llegas a estar invisibilizado si lo ves en tu móvil o si lo ves como virtual, pero verlo real es lo que yo creo que te puede remover más, ¿no? Y es cierto que también estamos hablando de que estos residuos son de esta ciudad, por lo tanto la gente que pasea por el parque pues estaba topando con sus propios desechos, ¿no? Entonces, bueno, era una oportunidad para hablar de algo que no solemos cuestionarnos, no solemos ni siquiera saber. Al final yo cuestiono el sistema de producción de consumo desproporcionado que existe, los residuos son una consecuencia y estamos todo el día produciendo sin parar, tanto que obviamente aunque tengamos una planta de reciclaje se reciben tantos residuos que no puede asumir el volumen de reciclaje. Entonces la gente nos creemos que reciclando somos buenos ciudadanos, que también es el engaño. Por eso yo antes decía, qué peligro el limpiar conciencias de alguna manera y sentirnos en plan de, bueno, está todo solucionado, lo estoy poniendo en el contenedor amarillo, ¿no? Además de que nadie habla de que hay muchísimas cosas que no se pueden reciclar por su dimensión, porque están sucias, porque... Bueno, es que es una historia muy larga, que no me quiero enrollar con esto, ¿no? Pero es interesantísimo porque parte de las preguntas que yo me hago a través del arte, pero son preguntas de mi día a día, son ese tipo de esfuerzo claro, que hace pues, uno individualmente y en cualquier caso el arte serviría para denunciar, para tomar, no sé, cartas en el asunto, medidas. sí, es una manera de contarte algo que ya te han contado, pero de otra manera, ¿no? Y hacerlo, pues, que te ayude a, no sé. Bueno, y para terminar de contaros toda la historia, la gente que no conoce la pieza, porque sí que creo que es una información interesante a conocer, es que, bueno, la mayoría de los residuos que supuestamente llegan a la planta de reciclaje, pues la verdad que no me acuerdo del porcentaje, soy un poco mala con eso, pero pon tú que se recicla el 40%, súper optimista ese dato, ¿vale? Y pues el otro 60% que llega a la fábrica se compacta, se mete en contenedores de barco y se deriva a el sureste asiático donde se vende, o sea, el negocio no cesa. Y allí, pues, obviamente los países mal llamados subdesarrollados, al tener unas leyes mucho más laxas en cuanto a la gestión de los residuos, pues muchos acaban pues en vertederos ilegales o incinerados, etcétera, etcétera. Entonces, algunos los reutilizan, los usan como o sea, como un bien. Bueno, a lo mejor tú tienes esta info correcta y yo estoy intentando contarla. Y bueno, yo quería un poco mostrar qué es lo que pasa con eso que sale de tu casa. Esto que cuentas está directamente vinculado a la idea esa que quería yo esbozar, que me viene fenomenal, de tercer mundo, que es una idea, es una coartada, Claro. directamente, es un plan y encima nos vela la realidad de los recursos naturales, de lo que hacemos, a dónde va todo. Es la coartada y se llama tercer mundo, y como es el tercer mundo, cuando en realidad ningún mundo es primero, ni segundo, ni tercero. Es Sí, el mundo, un y es solo. uno. Sí, sí. Bueno, es el gran engaño de... Al final el capitalismo es la herencia del colonialismo, ¿no? Y es obvio que existe un tercer mundo porque existe un primer mundo. O sea, el primer mundo existe gracias a que somete pueblos. Entonces, bueno,
por no entrar en ese debate. Yo, a ver, lo que tengo, quería enfatizar varias cosas. Primero, en lo que decían del tema de la imagen. A uno se le olvida ante las palabras que una imagen. Al final la imagen se queda más grabada en tu memoria. Y lo que también decían de que fuese un medio de reivindicación. El arte yo creo que al final es una herramienta súper útil en muchos ámbitos, en el tema de educación, en el tema de sostenibilidad, sobre todo porque la creatividad, porque además lo estaba viendo antes en los proyectos de las compañeras, es creo que lo esencial para nosotros poner una solución a este tipo de problemáticas. La creatividad en arte me parece maravilloso porque he visto muchos proyectos, por ejemplo en Kenia, en donde reutilizan las cholas para hacer monumentos y para hacer estatuas, para que después vender o para regalárselo a los niños y demás. Entonces yo creo que es un ejemplo súper claro de cómo el arte puede realmente ser beneficioso para la sostenibilidad. Aquí mismo, en Canarias, en Ojos de Garza, hay un señor que se dedica a reciclar todo lo que encuentra. Antonio se llama. Y yo cuando lo vi digo, es que esto es un museo de reciclaje. Utiliza todo para que sea escultura. Tiene no sé cuántas paredes utilizando botellas, frascos de perfume, que tú dices, ¿qué hago yo con este frasco de perfume? Pues él le sacó un uso. Entonces, sí considero que el arte es un buen medio para el desarrollo sostenible, porque además es dejar de utilizar materia que no hay, porque consideramos que los medios que nos da la naturaleza son ilimitados y no es así. Entonces, utilizar esos recursos para utilizarlos y dejar de tirar de la naturaleza que cada vez se está agotando más, es creo que una de las mayores soluciones que ahora mismo se puede aportar desde el arte. Y claro, educar a los jóvenes, a los niños, que son el futuro, que cada vez considero que se están concienciando más cuando ves en la tele mismo, que es el primero que ven ellos, cuando reutilizar ropa, los contenedores, al final, lo que decíamos antes de la falsa ilusión de que reciclando, pero entienden, ya es un paso que se está logrando, poquito a poco, y en los colegios se ve. Y yo quería decir que este concepto de reivindicativo del arte está fenomenal, pero que hay muchísima gente que lleva trabajando en estas ideas desde hace mucho tiempo, cuando digamos que la salida del concepto así de una forma más permanente es a partir del 2000, digamos. Pero lo hablaba el otro día con Alejandro, por ejemplo Hildegard Hahn, que es una artista que vive en Las Palmas, y me acordaba por lo que decías de Antonio se llama, ¿no? Que son una especie de diógenes creativas que va interpretando la ciudad, recogiendo todos sus desechos en la orilla. Siempre el material del que se alimenta es ese, y lo selecciona, lo analiza, lo hace como un cuaderno de bitácora y pintura, pero yo no he visto, quiero decir que trabaja en ese concepto en realidad y está reivindicando hace mucho tiempo todo este tema, ¿no? Que también tiene mucho que ver también con la arquitectura. Ella recoge muchos derribos, ¿no? Y que son memoria también de lo que ha sido esta ciudad. En la basura se encuentran tesoros. Yo la verdad es que empecé la mayor parte de las materias primas con las que empecé construyendo era basura, cosas que la gente considera basura y realmente son materiales, ¿no? Muchísima madera. Con los tapones, con las botellas de plástico, una vez en Marruecos me encontré un lugar que había pues miles y claro, es verdad, hay montones y desastre. Bueno, pues a mí me da por pensar y cómo puedo usarlas, ¿no? Y pues metiendo una dentro de otra conseguí hacer pues los listones de... Y los palos de escoba de los No, eso yo creo que era de Marta. Ah, eso es de Marta.
Sí. Hice una cúpula Estaba chulísimo. con las botellas y con los tapones, tornillos para los niños, ¿no? Pues le cortas la parte de arriba al tapón y tienes la tuerca y el tornillo. Pues metiendo ahí las cañas del barranco que... Esto sí, bueno, esto es Olafur. Eso era Olafur, el sol que te digo que me marcó. Estaría bien ver las imágenes de las Sí. estructuras que fabricas con materiales reciclados. Ah, vale. Bueno, ya, Pues ya, nada. ya han estado por ahí... Estas son preciosas, Luna. Esa no era con material, esa es con piteras, por ejemplo. Sí que uso pues elementos del paisaje, pues ya sea natural, como en este caso piteras, cañas, aquí no tenemos mucha madera, ¿no? Pues palos de escoba en otro caso, y también basura, botellas de plástico, los tapones como tornillos. No sé, es cierto que es un gran problema, pero también puede ser una oportunidad, según se Un mire. gran problema, ¿por qué? La basura, los plásticos. Porque Pues dices como material para tu como trabajo, ¿no? como material para mi trabajo no es un problema. Intento, si hay algo en abundancia, pensar cerca de mí, cómo puedo usarlo. Si veo que no sé, yo creo que mira, ¿ves? Esta es la cúpula Sí. con botellas de plástico. Y las vas apilando para generar una... Metiendo una dentro de otra, dentro, para darles como más inercia, más resistencia, y la última le das la vuelta y entonces ya tienes un palito con 2 tornillos y las tuercas son los tapones y está dentro de tubería de PVC de las de los váteres, ¿no? La de desagüe, Normal. preparado con los agujeros para recibir los palitos, son 2 tipos y así. Y lo pueden montar los niños, selecciono los tapones, yo que sé, azul, una longitud y rojo otro, por ejemplo, según el color. Y es otra manera de utilizar pues, la basura como un elemento constructivo para aprender matemáticas, para aprender geometría. Esa es mi aportación humilde. Este que lo vi en Portugal, que está todo hecho Con basura, ¿no? de desechos, de basura. Y además está reivindicando, bueno, el lince ibérico, la naturaleza. Pero si lo ves en directo, porque es gigante, te mete un pepinazo y está todo lleno de cosas ahí encontradas. Por esto, bueno, muchas obras. En esa línea, ¿no? Yo quería preguntar y hacer un poco de abogado del diablo. Quería plantearles en general un par de cosas. Por un lado, si este tipo de creaciones artísticas no corren el riesgo donde se busca la concienciación sobre estos temas, si no corren el riesgo de convertirse en panfletario cuando se es demasiado evidente o el mensaje es demasiado directo. Y segundo, también me gustaría que reflexionasen en torno a su propio gremio, para que nos dijesen si el gremio asume la sostenibilidad como una práctica regular. Es decir, no sé si hay muchos pintores que no usen pintura industrial o que el lienzo se compre de manera artesanal o que decidan no hacer una exposición individual en un museo europeo por el tema de el transporte de la obra de arte y ese tipo de cuestiones, o que decidan no exponer en un museo porque no tiene un sistema lumínico sostenible. O sea, de verdad pensamos en estas cosas cuando nos invitan a realizar un proyecto y nos pagan, o simplemente nos generamos desde nuestra práctica, pero eso que está guay de exponer y tal, pues si nos invitan, pues da igual si estamos usando, yo qué sé, consumiendo mucha energía o lo que sea, ¿no? Simplemente lo dejo ahí abierto por si quieren desarrollar ese debate. Si quieres
porque yo te lo iba a preguntar a ti. Claro, Has abierto un melón, ¿eh? Claro, porque yo, como soy comisaria independiente, me libro un poco de... No, a ver, es un tema que yo confieso que en el que cada vez pienso más. Se lo decía a mis compañeras. Ya ahora es lo único que me obsesiona. O sea, yo no he hecho un crucero en mi vida, ni lo haré, porque me estoy en contra de este tipo de cosas. Pero luego, cuando eres comisaria, a lo mejor hace años ibas como a ciegas, ¿no? Aunque un poquito más de, ay, yo quiero esto, ¿no? Quiero el sol y la luna. Pero de pronto te vas dando cuenta de que si hay algo cerca y lo puedes sustituir, lo que pasa es que luego las instituciones a veces no te permiten, no son tan flexibles por la antelación, el catálogo, lo que sea. Pero a veces la flexibilidad es un valor ahí, porque tú dices, oye, esta pieza que me encanta está en una isla cercana, no hace falta traerla Yo confieso que sí lo he pensado, lo he hecho y cada vez lo hago más, pero no siempre, una se va como... todos conocemos comisariados de estos súper ostentosos, increíbles. Se me ocurre una lámpara que vi helada, cubierta de hielo, que para mantenerla helada, a saber lo que habría que gastar ahí de refrigeración. En fin, hay cosas, y te digo que me alegro que me lo preguntes, pues yo también quiero preguntar si el papel siempre por obligación es reciclado, si las tintas tóxicas se emplean en las imprentas, sí, todo. Creo que todos nos estamos preguntando algo así. Yo creo que la gran aportación en el futuro es cuando alguien descubra los medios para esas islas de plástico que existen, ¿no? Seamos capaces de reciclarlas y de absorberlas para que desaparezcan, ¿no? Yo, mi nombre es Javier Pinto, soy pintor, pero también soy biólogo. Y entonces he visto una cierta redundancia en una terminología basada, estamos hablando de arte, el día de los museos, etc., pero una redundancia en terminología como sostenibilidad, ecologismo, reciclaje, etc., ¿no? Entonces creo que se olvida que el arte es una actividad del ser humano que tiene una finalidad estética, sobre todo, ¿no? Aunque efectivamente sirva como denuncia o para un montón de reivindicaciones, ¿no? Pero creo que se ha olvidado la estética como uno de los fines fundamentales del arte, ¿no? Y en cambio ahí hay una mezcolanza, ¿no?, de términos, ¿no?, que son preocupantes, porque todos estamos preocupados por el clima, la contaminación, la destrucción de los ecosistemas, etc., ¿no? Pero creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces creo que hay que ser más claro en cuanto a lo que es arte, para lo que sirve el arte y otra serie de cosas, ¿no?, como esto que estoy hablando, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciar, ¿no? Esa pregunta está un poco en la línea de Alejandro cuando preguntaba si hay un riesgo de caer en un arte, creo que decía panfletario, ¿no? Y por eso yo quise nombrar a alguien que no está aquí, que no pertenece
por edad, aunque en realidad el arte no lo vamos a dividir por edades, que era un artista, porque no siempre las propuestas combativas están alejadas de la estética, ni mucho menos. De hecho, la estética es una de las vías que tiene el arte para ir más allá de la información. La vía. Y de la comunicación. Llega donde no llega lo demás. Esa es la verdad y estoy de acuerdo contigo. Pero como es el día, nos hemos ceñido un poco a la palabra de sostenibilidad y en el marco lo definí un poco para seguir la línea de que es el día en el que se habla de esto, y ellas en concreto no carecen de estética. Creo que lo que pasa es que igual no hemos visto cuando hablaban la obra de cada una en concreto, no carecen de ella, tienen estrategias estéticas. Bueno, en concreto ahora me acuerdo de Luna, que la tengo aquí, su obra es muy atractiva y hay mucha gente que la pondrá. Lo que pasa es que, claro, ella tiene una intención más profunda, pero creo que el arte es muy amplio. Bueno, perdón, ustedes han... que mencionasen Sí. aspecto estético de sus actividades. A ver, yo creo que es un tema importante y, como bien ha explicado perfectamente Gopi, es un pilar muy importante dentro de la práctica artística, y creo que todas nosotras lo tenemos, partimos de ese punto, ¿no? En mi caso, y creo que en el de mis compañeras, no pretendemos hacer una obra panfletaria. Mi obra, por hablar a nivel título personal, nace de una pulsión y algo como muy visceral, que muchas veces lo que hago es tratar de racionalizar y conceptualizar una vez que tengo ya ese impulso de generar algo para hablar de algo en concreto, y en mi caso suele incidir siempre en estas cuestiones, que principalmente en el alimento, porque a día de hoy llevo más de 10 años trabajando sobre este tema y me parece que a través de la alimentación no solo estoy hablando del alimento, no estoy hablando de lo evidente, no estoy generando un bodegón, estoy hablando de muchas otras cuestiones que me atañen a mí como persona dentro de mi sociedad, dentro de mi contexto y del momento en el que estoy viviendo. Y habla muchísimo más de mi persona, de lo que yo incluso creo que soy consciente, ¿no? Entonces, pienso que en ningún caso creo que nosotras queremos generar una obra panfletaria. Pero sí nos encontramos inmersas dentro de un momento y un contexto en el que esto es pertinente hablarlo, y nuestra herramienta y nuestro lenguaje es la práctica artística, ¿no? Entonces sí creo que entiendo muy bien la pregunta, porque creo que es muy fácil caer en lo panfletario, ¿no? Pero yo creo que lo intentamos no caer ahí. De todas maneras, es que entrar en la cuestión, o sea, yo no creo que podemos empezar aquí un debate de qué es el arte, pero no saldríamos de aquí, A eso me refería. porque yo creo que también ese concepto de lo que es el arte ha evolucionado muchísimo en el tiempo. Yo creo que para acercarnos más que para ponernos en una dimensión superior de un contexto súper único y especial y algo. Es como, al final el arte no está disociado del ser humano, y un poco es lo que decía antes, es una expresión y lo que decía Luna, ella habla de sí misma, de las cosas que le atraviesan, que le preocupan, y eso se transforma en su trabajo, en su práctica artística, igual que yo intento hacerlo con la mía. Entonces, el arte es una vía, igual que otra persona tendrá otro medio, y yo creo que no somos, o sea, no hace falta haber estudiado, no sé, bueno, o sea, no sé si estoy entrando en terreno farragoso, pero lo que quiero decir es que
sí o sí somos habitantes de este planeta y cuestionamos las cosas que vivimos. Y creo que el arte ha inaugurado nuevos caminos que no excluyen a otras maneras. Ellas se han especializado en abordar problemas, por ejemplo, la arquitectura y los espacios y la estética, está todo vinculado y digamos que el planteamiento de volver a la naturaleza o de acordarnos de lo que decías tú antes, de espacios que están abandonados, que tierras que son muy buenas para plantar, nos hace pensar en nuestro propio mundo. Y no creo que de verdad que carezca de estética, pero es verdad que el arte es un poco inabarcable, las propuestas, ¿no? Incluso en el caso de Luna, hay quien puede ver una renovación del bodegón clásico, quiero decir, puede conciliar muchas miradas, ¿no? Y claro, estamos en una época tan límite que la respuesta es que hay artistas tratando estos temas. Cuando están, es porque se necesitan, creo. Ay, perdón, que creo que iban a hablar por ahí. Que he visto en las propuestas de estas grandes creadoras que has invitado aquí del kilómetro cero, enhorabuena, porque tienen un nivel impresionante. O sea, yo hago la lectura al revés. Algunas de las propuestas que yo he visto ahí son visualmente muy atractivas y formalmente muy potentes, que tienen el valor añadido de que pues utilizan materiales o elementos del residuo, del desecho, y que luego cada uno puede hacer la lectura que quiera, si es denuncia, si no es denuncia, si tal. Por ejemplo, lo que enseñaste del gran contenedor reciclado ahí en el Parque de Oramas, que yo lo vi, pero no le ponía cara, ¿no? Ahora ya se lo pongo, ¿no? Bueno, una pieza formalmente muy impactante, precisa, bien hecha. Y sin entrar la pasta que te costó y el consumo de gasolina para traerla hasta allí, en eso no entro. Te abre como muchas preguntas, ¿no? Como diciendo, bueno, pues a lo mejor la pregunta que yo me hice es, pues mira, el reciclaje no funciona como tiene que funcionar, sino pues la propuesta más sostenible es no consumir, claro, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Otro diría, pues la pregunta que se hace es, pues qué cantidad de basura hay en esta ciudad. O sea que yo creo que tiene muchas lecturas. Oye, ¿y qué posibilidades tienen estas cosas para construir otras cosas, ¿no? Pues para construir muros, para construir paterres, claro, hasta hacerte una casa, ¿no? Sí, sí. Que seguro que funciona térmicamente de miedo esos bloques, ¿no? Claro. O sea que enhorabuena por las propuestas, que son súper visuales, ¿no? Muy bien. Gracias. Además del mensaje. Hacerte un bloque, usted es arquitecta. No, claro, cada uno se lo lleva a su terreno, ¿no? Claro. Pues, otro diría, oh, pues, ¿cuánto consumimos? Oye, o sea, es que eso es lo interesante de la obra de arte, que no tiene una lectura inmediata, que no tiene una lectura panfletaria, precisamente, sino que bueno, que cada uno lo ve, ¿no? Y en cuanto, bueno, hay una pregunta por ahí, ¿no? Luego hago una intervención. No, pero si habla Mau y yo me callo, no pasa nada. De la maestra. Bueno, buenas tardes. Felicidades a todas. Como siempre, clarito ahí. Me encantó que Alejandro abriera la caja de Pandora sobre lo que todo el mundo se cuestiona. Sobre todo ahora que estamos aquí en el primer mundo, o sea, que somos unos privilegiados, esto que quede claro. Para no hablar de primero, segundo, tercero. Ya está.
sí me preocupa como gestor cultural, vamos a decirlo así, no como crítico, ni pensador, ni filósofo, porque cuando leo, como pensador es otra cosa. Como gestor cultural, esa parte administrativa que tenemos los comisarios de arte, me pasa un poco lo de Alejandro. También, de pronto, a veces desconfío de que las propuestas sean impostadas, ¿vale? En el caso de ustedes no, me encanta esta separación que de pronto además conecta con una idea que hace muchos años yo lo estaba pensando, pero curioso cómo las dos han sido becarias de la Regenta, son arquitectas que han encontrado una vía de expresión y trabajo a través del arte. Mi pregunta era, me resulta muy interesante que esto lo hagan a través del arte, y por qué no pasa en arquitectura. O sea, por qué los arquitectos no pueden hacer eso. O sea, estas propuestas que ustedes están llevando al mundo del arte y usando el mundo del arte para viabilizarlas, para llamar la atención, para cosificarlas, ¿por qué eso no pasa en el caso de la arquitectura con los arquitectos? ¿Por qué los arquitectos encuentran, por qué se le convierte en un buen refugio el arte? Y la otra pregunta que quería hacer era a Luna, si realmente, cuando estos pequeños estudios de campos que tú haces, porque haces un trabajo al final antropológico, o sea, por eso no tienes ningún problema con que hablar sobre la comida, porque es la base fundamental del estudio de la antropología, ya está, eso es un sistema que lo aplicas aquí, 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 y eso siempre funciona, porque es un método de estudio de campo, ya está, no es tan complicado. Pero lo que quería preguntarte era, has trabajado en muchos lugares, eso a mí me gusta mucho, o sea, cómo tú te has movido, cómo te has podido incluir o insertar en diferentes espacios. Quiero que nos cuentes, si, así breve, rápido, si hay realmente mucha diferencia cuando trabajas en un lugar o cuando trabajas en otro, si se involucra más la comunidad o no, si son muy fríos o menos fríos, si son capaces de improvisar o no, porque yo sé que eso pasa, es diferente, pero quiero que lo cuentes tú. Sí, porque a lo mejor una cosa que nosotros como occidentales que estamos en Europa no tenemos conciencia es del individualismo occidental. O sea, en cambio, en estas comunidades a las que tú en muchos casos vas, se vive ya en comunidad. O sea, entonces ahí todo puede cambiar. Pero ya está, eran esas dos preguntas. Primero, ¿cómo es que les sirve la arquitectura para, o sea, a los arquitectos el arte para hablar sobre cuestiones que realmente son de territorio o de economía, porque al final es todo lo ecosistémico, al final incluye esas dos perspectivas. Y la otra pregunta era esta hacia Luna, de cómo es la experiencia. Cuidado. Y sí, Alejandro, yo también desconfío. Si quieren empiezo yo con el tema de los arquitectos. Mira, yo creo que todos somos artistas, todos, da igual la profesión que tengamos. Hay muchísimos arquitectos, tenemos aquí a Maui, por ejemplo, que hace obras de arte con sus edificios, ¿no? Con la arquitectura. Y hay, pues en el caso de Marta, y yo voy a hablar de mí, ¿no? No sé tu experiencia personal, pero en mi caso, el arte es una manera de... El arte, es que volvemos a que para mí todos somos artistas y todos hacemos arte, hasta la persona que hace una tortilla con todo su amor es una obra de arte, ¿no? Pero a mí me sirve la arquitectura como para pasar de la mente a las manos y no aprendí en la universidad a hacer ese proceso y el arte sí que me ha ayudado, o la práctica de construir con mis manos y de experimentar con los distintos materiales, hacer escultura. Yo no considero que haga edificios, sí que me planteo el acto de habitar a nivel personal, ¿no? Yo habito en lo que yo he construido con mis manos, pero tampoco es que diga, ay, voy a hacer la gran obra de arte. No, mi vida es así, ¿sabes? Me he hecho mi vida así, como una gran obra de arte, porque creo que eso, todos somos artistas y yo también, pero no es que lo ponga como fachada o como disculpa para hacer lo que hago. No sé, ese es mi caso. ¿Y tú? Bueno, pues en mi caso la verdad que
No he abandonado 100% la arquitectura porque me sigue apasionando, pero sí que es cierto que supongo que en un intento no sé, de intentar ser más... Bueno, se tocan varias cosas. O sea, por un lado, yo tuve experiencia en estudios de arquitectura y un trabajo como más estándar, por así decirlo, y eso no me satisfacía para nada, porque la arquitectura es muy compleja, es como... o sea, creo que no es fácil hacer buena arquitectura, que tengas buenos proyectos, que trabajes en un estudio donde realmente haya pasión y obras interesantes. La mayoría de lo que se está haciendo hoy en día es en serie, y eso no es solo en la arquitectura, sino es el sistema industrializado en el que es A, B y C, ¿no? Entonces eso a mí me dejaba un poco vacía por dentro, y entonces en el arte, que llegué un poco de otra manera, sí que también me ocurría una cosa, y es que es verdad que para conseguir ver un proyecto de arquitectura construido hace falta muchísimos recursos, que no para nada es una cosa individual, como la gente se imagina, eres arquitecta única, creadora, o sea, es un montón de entes que juegan en juego. Y el arte te da algo que para mí, bueno, a mí me aportaba como llegar a algo mucho antes, formalizar algo mucho antes. No era velocidad, pero era yo tener más control sobre lo que yo quería hacer, porque al fin y al cabo, si yo soy una persona que no tengo ningún cliente, pues estoy trabajando para otro. Era una manera de hacerme independiente, por así decirlo, salir un poco del sistema y hacerme más autónoma. Y entonces ahora los pocos proyectos de arquitectura que tengo son cosas muy chiquititas, ¿sabes? De una escala reducida que yo pueda abordar y etcétera. Pero creo que, o sea, lo mismo en el mundo del arte. Yo no tengo una producción súper extensa, y eso, que muchas veces también me he cuestionado, pues en un momento dado pensé que también era un valor de ese crecimiento que yo estaba tanto leyendo y documentándome sobre aquel, porque si realmente queremos ser coherentes, como tú preguntabas, Alejandro, yo no debería estar produciendo obra como churros, ¿no? Y estar colgando todo el día fotos en Instagram de todas las piezas que estoy generando, como si fuera una impresora yo. Entonces, eso, ¿no? Bueno, que hay gente que es súper proclive, pero bueno, no me pasa a mí. Y entonces, bueno, pues también aceptando ese proceso que es crear cualquier cosa, pues también ser coherente de no hacer por hacer, sino hacer con un objetivo, hacer para un lugar concreto, hacer para... Y entonces lo mismo con la arquitectura, hacer para un lugar concreto. Este lugar realmente necesita una edificación, se puede rehabilitar, se puede transformar lo que ya existe, y intento trabajarlo de la misma manera, cuestionándome esas cosas en la arquitectura y en el arte, ¿no? Yo quería hacer un inciso mientras te sale la pregunta para Omar, un matiz muy pequeñito, que el camino a la inversa se da que artistas, yo estoy con mi visita con Olafur Eliasson, que son grandes artistas con grandes planteamientos, donde tiene un estudio, ¿con quién? Con arquitectos. Para la exposición está la construcción del sol, matemáticos, y son equipos interdisciplinares y salen construcciones, diríamos, que igual todavía nos queda. Disculpa. Solamente... Es que hizo dos preguntas y no pasó nada.
Con respecto a lo que planteabas antes, Omar, creo que tu pregunta incide un poco en el trabajo en comunidad o un poco el contexto con el que me he encontrado las veces que he estado fuera en determinados trabajos vinculados a residencias artísticas, ¿no? Por una parte, decir que esto ha ocurrido, estos momentos en los que he podido estar fuera han sido siempre con residencias artísticas, desde instituciones aquí canarias, mayoritariamente. Y bueno, es cierto que el primer acercamiento que hago es ese estudio de campo para conocer el contexto, para hacer algo coherente o que esté vinculado con el espacio en el que voy a trabajar. Muchas veces voy con una idea previa, pero aquello se termina de configurar cuando estoy allí y puede cambiar o no, dependiendo de lo que me encuentre. Y por la naturaleza de los proyectos en los que he trabajado, siempre, la verdad es que he tenido muchas colaboraciones, porque en primer lugar me reúno con asociaciones de agricultores, en mi caso, que trabajo con semillas o con productos que se generan allí. Entonces sí, he estado siempre como en comunidad y eso genera que esas personas te ayudan, te dan información sobre otras personas con las que contactar para pues, obtener más información o con quién poder contactar para ir a los cultivos y conseguir las semillas, el material que necesitas. Con lo cual ha sido siempre un trabajo que se conforma a través de una red que voy generando cuando llego allí, ¿no? Sin embargo, los trabajos más recientes que he hecho de este tipo los he querido vincular con el territorio canario. O sea, creo que no me hace falta irme a una residencia afuera, aunque es súper estimulante y realmente ha sido muy enriquecedor, porque te das cuenta de que lo que comentaba antes, el alimento está muy vinculado a lo social, a lo cultural, está muy arraigado en la cultura, ¿no? Y eso es increíble poder conocerlo de primera mano en el país al que visitas, porque, bueno, para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Pero sí es verdad que los últimos proyectos que he hecho he querido vincularlos al territorio que yo conozco y desconozco al mismo tiempo, ¿no? Porque hay mucho del territorio canario que desconocemos y que no cuidamos o que no nos preocupamos por él, ¿no? Y es el caso de las últimas intervenciones que he hecho en diferentes islas canarias y que, por otro lado, también he repetido ese modelo de trabajar con otras personas. De hecho, las 3 intervenciones han sido un trabajo en equipo. Y para más INRI, pues he contado con Marta, que ha sido colaboradora mía en las 3 intervenciones que he hecho. Y bueno, también con John Bengoechea, que es quien me hace los vídeos, quien documenta las acciones, con Carolina Hernández, que es una fotógrafa canaria, que también ha trabajado conmigo en estas intervenciones. Entonces, sí que es verdad que ha habido como una expansión de mi trabajo a la hora de conformar estas intervenciones en las que sí que hay un aspecto más colaborativo, mucho más que antes, ¿no? No sé si va por ahí tu pregunta. Sí, más o menos. Es que realmente... No, cuando dijiste asociación de agricultores ya lo resolviste. Claro, es como la... Porque la pregunta era cómo lo haces. Claro, pues sí, ese es el modelo. Pero aquí también, o sea, para conseguir sal en el Hierro, en las salinas que están abandonadas y que no se produce sal, tuve que poner en contacto con una cooperativa de agricultores que utilizan la sal para generar el queso, por ejemplo, ¿no? En este caso. Ellos importan la sal, ni siquiera producen la sal en la propia isla, tienen que importarla. Y fue la única manera de conseguir sal local, o que por lo menos ya estuviese allí. No se produce, solo se produce se recolecta de manera natural en salinas que hay en charcos directamente, en diferentes lugares de la isla, y se recolecta artesanalmente,
compré sal recolectada artesanalmente, pero necesitaba 300 kilos para hacer una intervención a gran escala, un dibujo a gran escala, y no era suficiente. Entonces, en este caso, pues tuve que iniciar esta búsqueda. En La Palma y en Lanzarote sí se cultiva sal, sí podía contar con sal de las propias salinas para... ¿Y qué pasa en el hierro, que no es rentable? ¿Algo? Pues sí, necesitan mucha cantidad para el consumo, sobre todo industrial, no solo el alimentario, y entonces se importa la sal marina. Sí, hay una paradoja ahí también, es muy interesante, ¿no? Las capas. Vale. Sí, solamente un par de cosas. Una, quería romper una lanza por los arquitectos, ¿no? Al menos por los que conozco. Por ejemplo, tenemos aquí a Pablo Romero, que él efectivamente no quiere que se... ya le estaba bien diciendo, no, pero Pablo Romero es un arquitecto de la ciudad y es el autor, el que ha proyectado el edificio Art, que está al final de Mesa y López, ¿no? Que particularmente yo, aparte de que sea amigo mío, lo considero una obra de arte. Digo, por lo que estaban hablando antes de que los arquitectos trabajan de una manera o de otra. Vayan a verlo y admírenlo. Pero creo que hay muchos arquitectos que realmente... ¿Y los biólogos también forman parte de equipos artísticos y de obras? Bueno, Los biólogos también. Se está poniendo colorado, pero es que realmente es una obra que merece la pena, ¿no? Y los arquitectos lo conocen. Y lo segundo que quería decir era con respecto a lo de antes del arte y su, digamos, la estética que debe predominar en esa actividad del ser humano, ¿no? Era la importancia de la intencionalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, no se puede hablar de arte, pero estamos comparando a lo mejor las pinturas rupestres, estamos comparando las obras del Renacimiento, estamos hablando de arte de, pues, no sé, cualquier movimiento, el impresionismo, la abstracción, el conceptualismo, el expresionismo, etcétera, ¿no? Y lo que ha hecho mi nieto de 5 años, ¿no? Que también es arte, ¿no? Entonces estamos, y lo que han hecho ustedes, esas intervenciones, pero claro, ese contenedor que está apareciendo ahora en imagen, ¿no? Estamos hablando también de una expresión artística, ¿no? Entonces quería puntualizar la importancia de la intencionalidad en lo que se hace, y que todos lo estamos llamando arte, pero que hay que diferenciarlo, ¿no? O sea, todo se encaja en una palabra que es tremenda, ¿no? Que es arte, pero estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? Sí, igual arte. De entrada, bueno, hablando antes de términos, hay dos conceptos que han venido estando aparejados que a mí me genera como mucha contrariedad, que es como desarrollo sostenible, ¿no? Para mí es como una suerte de paradoja, porque el desarrollo tal y como lo entendemos viene de la mano del crecimiento y del consumo y de seguir, ¿no? De alguna manera gastando el territorio, consumiendo, gastando los recursos, y eso no es sostenible, ¿no? Entonces ya de entrada pues hay como algo que choca en ese sentido. Y luego, en relación a la práctica artística y la ecología, yo creo que lo fundamental es decolonizar el pensamiento, ¿no? Y la mirada, y dejar de entender la naturaleza como esa relación de binomio, ¿no? De ser humano, naturaleza enfrente, que siempre venimos relacionando desde un objeto que podemos tomar, que podemos instrumentalizar y poner al servicio. Y en las prácticas artísticas hay como, a mi modo de ver, ¿no? Hay como una contrariedad también en determinadas expresiones cuestionables o ecocuestionables o ecoestéticas, de tal manera que pues usamos procesos extractivistas o intervenimos el territorio cambiándolo, transformándolo, y seguimos teniendo como ese pensamiento de poder, ¿no? De jerarquía de pues, el ser humano frente al
al paisaje, que es como aquello que está enfrente. Entonces, para realmente hacer prácticas artísticas que se vinculen con lo sostenible, que se vinculen con la ecología, hay que decolonizar, ¿no?, el pensamiento. Sí, yo es nada, decir que como para un poco en ese marco en el que íbamos a hablar, la terminología un poco impuesta desde arriba, claro, ya es como un poco desarrollo sostenible o sostenibilidad, pero por eso yo decía que son esas tres esferas, la económica, la ecológica y la ciudadana. Si eso fuera viable, el resultado sería sostenible, pero probablemente tengas razón y sea, o sea, que no se pueda, tal y como la economía, la ambición, digamos, del empuje económico no va a permitir que esa relación sea sana. O sea, con tu observación me parece... Sí, yo lo intento, pero vamos a ver. Sí. Y luego acuérdate que, por ejemplo, el ecologismo en el arte salió en contra del land art y me parece bien, quiero decir, fue en respuesta a decir, oiga, pero es que el paisaje no hace falta tocarlo y estarlo pintando ni haciéndole rollos raros. La selección de sabiduría de la regenta, de Alejandro, Susi, todos ustedes, es elegir precisamente unas artistas que lo tienen claro, que es como vamos a señalar, no ni a manipularlo, ni cambiarlo, ni nada, vamos a señalar estas ideas y estos espacios. Bueno, yo es lo que pienso, que te lo ponen delante sin estropear nada, digamos. No, al revés, que te doy la razón. Sí, lo del land art te lo digo como apunte, por si alguien no se acordaba. Gracias a ti. Gracias.